Materiales que necesitamos para hacer este portamacetas doble. Una barra de madera de 30 centímetros de largo, cuerda de algodón torcido de 3 milímetros que cortaremos en estas medidas, 2 macetas, en mi caso estas macetas tienen 9 centímetros de largo. Recuerden que si quieren saber dónde comprar los materiales y cuáles son las medidas, también pueden ver en la cajita de descripción que les dejo ahí abajo. Paso 1. Cogeremos nuestra barra de madera de 30 centímetros y una de las cuerdas de algodón torcido de 3 milímetros y empezaremos con el nudo alondra, que lo haremos de la siguiente manera. Listo, ya tenemos el primer nudo. Ahora, como este nudo, hacemos con las 19 cuerdas restantes. Y ya tengo toda la fila completa con los nudos alondra. Ahora vamos al paso 2. En el paso 2 haremos nudos planos o cuadrados. Para ello, cogemos 4 cuerdas y empezamos con el nudo plano. De esta manera. Ya tenemos el primero, ahora vamos por el segundo. Hacemos el mismo proceso. Y así continuamos haciendo 3 más. He completado la fila con 5 nudos planos o cuadrados. Ahora hacemos exactamente lo mismo que hice aquí con las demás cuerdas. Y empiezo otra vez con nudos planos o cuadrados. Y así es como nos queda esta parte, haciendo filas con 5 nudos planos cada una de ellas. Ahora vamos al paso 3. Para ello, vamos a quitar estas 2 cuerdas de este extremo, 2 cuerdas del otro extremo, y con todas estas cuerdas, otra vez nudos planos o cuadrados. Cogemos estas 2 cuerdas, 2 de al lado, y volvemos a hacer otro nudo. Cogemos las 4 siguientes cuerdas y otra vez otro nudo plano o cuadrado y así con todas las cuerdas. Y ya completé esta fila, me salieron 9 nudos planos o cuadrados, dejando las 4 cuerdas de lado, estas 2 de este lado y 2 de este lado de acá. Ahora vamos al siguiente paso. Para el siguiente paso vamos a utilizar las cuerdas que habíamos dejado de lado. Ahora sí, muy atentos porque vamos a empezar a hacer los rombos. Cogeremos estas 2 cuerdas de aquí, más estas 2 de lado, y haremos otro nudo plano o cuadrado. Cogemos las 4 cuerdas siguientes y otra vez otro nudo plano o cuadrado. Cogemos las 4 cuerdas siguientes y las dejamos de lado, no les hacemos nada. Cogemos las 4 cuerdas siguientes y otra vez otro nudo plano o cuadrado y así hacemos 4 nudos más hacia la derecha. Ahora cogemos las 4 cuerdas siguientes, las dejamos de lado, volvemos a coger 4 cuerdas más y hacemos otro nudo plano cuadrado, nos saldrá un nudo aquí y otro nudo acá. Tenemos esta fila. Ahora vamos por la siguiente fila. Para ello, volvemos a quitar las 2 cuerdas de cada extremo, cogemos 4 cuerdas y otra vez nudo plano o cuadrado. Ya hice este nudo, dejo estas 4 cuerdas de lado. Ahora las 2 cuerdas siguientes que me van a quedar también las dejo de lado. Las 4 cuerdas siguientes
estas 4 cuerdas de aquí, también las dejo de lado. Las 2 cuerdas siguientes, también las dejo de lado. Ahora cojo las 4 siguientes y vuelvo a hacer otra vez nudo plano o cuadrado. Ya hice uno, ahora hago 2 más. Ya hice mis 3 nudos. Ahora vuelvo a quitar cuerdas que no necesito. Es decir, estas 2, 4 y 2. Dejo de lado. Ahora cojo estas 4 cuerdas que me sobran de aquí y otra vez otro nudo plano o cuadrado. Ahora, para hacer la siguiente fila, vamos a coger las cuerdas que hemos dejado de lado. Las unimos al patrón y hacemos la siguiente fila. Cogemos estas 4 cuerdas y hacemos el nudo plano o cuadrado. Ahora vamos a coger 2, 4, 6, 8, 10, 12 cuerdas, ¿sí? Estas 12 cuerdas, todas en orden, las dejamos de lado. Cogemos las 4 siguientes y volvemos a hacer otro nudo plano o cuadrado. Cogemos las 4 siguientes y otra vez otro nudo plano o cuadrado. Ahora volvemos a coger 12 cuerdas más. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Todas en orden, recuerden, y las dejamos de lado. Cogemos las 4 cuerdas que nos sobran y otra vez otro nudo plano o cuadrado. Y ya completé la siguiente fila. Ahora, para hacer la otra fila, vamos a quitar 2 cuerdas de cada extremo. Cogemos 4 cuerdas siguientes y volvemos a hacer el nudo plano o cuadrado. Recuerden no apretar tanto, que les quede este pedacito de cuerda. Ahora vamos a quitar 2, 4, 6 y 8 cuerdas. Las dejamos de lado. Cogemos las 4 cuerdas siguientes y hacemos otra vez otro nudo plano o cuadrado. Cogemos las 4 siguientes y una vez más otro nudo. Cuatro cuerdas más para otro nudo plano o cuadrado. Nuevamente dejamos de lado 8 cuerdas. Cogemos las 4 cuerdas que nos sobran y otra vez otro nudo plano o cuadrado. Para hacer la siguiente fila, cogemos estas 2 cuerdas más 2 cuerdas de lado y otro nudo plano o cuadrado. Cogemos las 4 cuerdas siguientes y otro nudo más. Ahora cogemos estas 4 cuerdas y las quitamos, no las vamos a utilizar. Cogemos 4 cuerdas siguientes y hacemos otro nudo más y así hacemos una fila con 4 nudos. Ahora cogemos las 4 cuerdas siguientes, las dejamos de lado, cogemos las 4 siguientes y volvemos a hacer otro nudo plano cuadrado con estas 4 y con estas 4 cuerdas de acá. Es decir, nos saldrán 2 nudos planos. Ahora vamos para la siguiente fila, ya casi lo tenemos. Ahora vamos a quitar las 2 cuerdas de cada extremo, cogemos las 4 cuerdas siguientes
y volvemos a hacer nudo plano o cuadrado. En total, hacia la derecha hacemos 4 nudos planos o cuadrados. Cojo las siguientes 4 cuerdas y las dejo de lado. Ahora cojo las siguientes 4 cuerdas y vuelvo a hacer nudo plano cuadrado y así con todas estas cuerdas. Ahora vamos a quitar estas 2 cuerdas de acá y estas 2 cuerdas de este extremo. Tenemos ya 4 cuerdas que están fuera. Cogemos las 4 siguientes y volvemos a hacer otro nudo plano o cuadrado. Y en total hacemos 3 nudos hacia la derecha. Ahora cogemos 8 cuerdas y las dejamos de lado. Cogemos las 4 cuerdas siguientes y volvemos a hacer otra fila con 3 nudos más. Ahora vamos a coger 2 cuerdas más y las dejamos de lado. 2 cuerdas del otro extremo, igual dejamos de lado. Cogemos las 4 cuerdas siguientes y hacemos otro nudo plano aquí y otro al lado. En total hacemos 2 nudos. Ahora cogemos 12 cuerdas y las dejamos de lado. Y con estas 8 cuerdas de aquí que nos sobran hacemos 2 nudos más. Y ahora para hacer la última fila, quitamos 2 cuerdas de un extremo, 2 cuerdas del otro extremo. Y ahora cogemos las 4 cuerdas siguientes y hacemos un nudo plano. Ahora cogemos 16 cuerdas y las dejamos de lado. Nos sobran 4 cuerdas con las que hacemos el último nudo plano o cuadrado. Tenemos este diseño, ahora vamos al paso 4. En el paso 4 vamos a hacer nudos festones. Para esto, cogeremos esta cuerda de aquí, la inclinamos y hacemos nudo festón con todas estas cuerdas. Con todas estas. Para hacer el nudo festón, hacemos de la siguiente manera. Listo, ahora cogemos esta cuerda, ¿sí? Están aquí las 2 uniones, esta cuerda, la inclinamos y nudo festón con todas estas cuerdas, incluyendo esta de aquí, que en total son 10 cuerdas.
Listo, ya tenemos esta zona de aquí y ahora exactamente como hicimos esta zona, hacemos en esta zona de acá. Y así es como ya terminé todo el diseño. Ahora sí, vamos al siguiente paso. Para el siguiente paso, vamos a dividir las cuerdas en dos partes, 20 cuerdas hacia un lado y 20 cuerdas hacia el otro lado, ¿sí? Porque vamos a hacer esta parte de aquí, que es la canasta, para colocar nuestras macetas. Ahora, desde esta zona de aquí hacia abajo, vamos a medir 30 centímetros. Que nos da por aquí. Y aquí ya tengo los 30 centímetros. Coloqué mis cuerdas ordenadas. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Coger estas dos cuerdas de este extremo. Y estas dos cuerdas del otro extremo. ¿Sí? Y voy a empezar a hacer nudos planos o cuadrados. Haré 4 nudos. Ya tengo mis 4 nudos. Ahora lo que haré es coger 4 cuerdas más y volveré a hacer otra fila de 4 nudos planos o cuadrados. Lo mismo haré con las siguientes 4 cuerdas y lo mismo con estas 4 cuerdas de acá y 4 de acá. Y ya tengo las 5 partes con nudos planos o cuadrados. Ahora lo que vamos a hacer son estos nudos de aquí. Entonces, desde aquí hacia acá abajo dejamos 3 centímetros libres y vamos a empezar a hacer la malla. ¿Cómo lo hacemos? Estas dos cuerdas de los extremos dejamos libre. Estas dos de los extremos también dejamos libre. Estas cuerdas de aquí, que es la que hicimos de los extremos, 2 la pasamos hacia un lado y 2 hacia el otro. Y las juntamos con las que dejamos libre. ¿Sí? Miren, ahí ya se va formando. Estas dos cuerdas de aquí juntamos con estas de acá. Estas dos de aquí juntamos con estas de acá. Y estas con estas de acá. Y aquí en estas uniones vamos haciendo los nudos planos o cuadrados a 3 centímetros. Entonces voy a empezar a hacer estos de aquí. Dejamos una separación de 3 centímetros y empezamos otra vez. Ustedes tienen que tomar las medidas de su maceta, ¿sí? Si su maceta es más grande de 9 centímetros, que es la medida que yo tengo de mi maceta, pueden cortar más cantidad de cuerda. ¿Listo? Ahora lo que nos queda es hacer el nudo mágico para juntar todas estas cuerdas. Entonces cogeré mi cuerda de 40 centímetros y haré el nudo. Lo haré aproximadamente a unos 5 centímetros, pero al momento de colocar la maceta ya puedo ir moviendo el nudo para que me quede perfecto. Y listo, ahora coloco mi maceta aquí y ya lo tengo. Ahora exactamente lo mismo que hice en esta zona, haré con estas cuerdas, ¿sí? Exactamente lo mismo. Así que voy a hacer eso. Y ya hice el otro lado, ya tengo las dos canastas para mis dos macetas. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Y ahora vamos al último paso en el que vamos a colocar nuestra cuerda para colgarlo en la pared. Pero antes recuerden que si quieren conocer más trucos de macramé, cliquen por aquí arriba. Para hacer este nudo lo que hacemos es lo siguiente. Cogemos una parte más larga y otra más corta, ¿sí? Ahora la pasamos sobre, por debajo, haciendo un nudo alondra. Pasamos los dos lados de esta manera. Ahora con la parte más corta vamos a hacer este nudo. Es similar a un nudo festón.
apretamos una vez y 2 veces. Listo, esta zona ya lo tenemos. Ahora la otra zona. Pasamos la cuerda sobre, ahora por detrás, sacamos por aquí, la atravesamos así, ahora por detrás y la metemos por aquí. Ya tengo el nudo alondra similar al de acá. Ahora solo me queda hacer esta especie de nudo festón. Subimos, cortamos estos sobrantes y listo, ya podemos colgar. Ahora solo quedan colocar nuestras plantas y lo tenemos.